Volveremos a recibirte con una sonrisa. Volveremos a alegrar tu mañana con un café. Volveremos a encantarte con nuestra comida. Volveremos a hacerte bailar con nuestra música. Volveremos a sorprenderte con nuestra magia, a llenarte de alegría. Volveremos a llenarte de orgullo con nuestra historia. Volveremos a usar nuestras manos para que te lleves un pedazo de nosotros. Volveremos a reír, a abrazarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a dejarte con ganas de más. En Morelia nos estamos preparando para recibirte y cuidarnos todos. Juntos iniciemos esta nueva normalidad. Quédate en México. Quédate con Morelia. Somos una fuerza que desafía todos los embates. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos mar y tierra que te reciben con los brazos abiertos. Somos el corazón que impulsa toda una nación. Somos el buen sabor de boca que deja la tradición. Somos memoria y vivimos con orgullo nuestra herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa.
La unión de todos nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles, Jeep te apoya para que puedas estrenar desde casa un Jeep Renegade o un Jeep Compass. Empieza a pagar hasta octubre y te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Jeep, juntos en el camino. La unión nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles como estos, Dodge te apoya para que puedas estrenar un Dodge Attitude desde casa. Compra hoy y empieza a pagar hasta octubre y además te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Dodge, juntos en el camino. Hola, ¿nos recuerdas? Somos esos bares y restaurantes donde pasaste tantos momentos felices, donde disfrutaste con tus seres queridos, donde viviste esas experiencias inolvidables y probaste esos sazones únicos. Somos orgullosamente la cuna de la gastronomía mexicana. Somos michoacanos, que históricamente nunca se rinden. Somos esos morelianos que siguen prendiendo sus fuegos para brindarte nuestros mejores sabores. Hoy hemos sufrido esta situación al igual que todos, pero juntos saldremos adelante. Hoy somos los que trabajan para tu protección y la de los nuestros, incrementando nuestras medidas de higiene para cuidarte a ti y a los tuyos. Algunos tuvieron que cerrar por algún tiempo, pero regresamos con más ganas que nunca para brindarles esos platillos que tanto les gustan. Seguimos dándote servicio, ya sea que nos lo pidas a tu domicilio o nos visites en nuestros establecimientos y lo pidas para llevar. Volveremos a vernos, volveremos a festejar y a vivir anécdotas, reviviendo esos platillos que tanto nos encantan, y crearemos nuevos para hacerte sentir experiencias increíbles. Porque el tenerte disfrutando de nuestros lugares es nuestra razón de ser. Somos todos morelianos, somos todos fuertes, todos somos Canirac. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua, la beberecua, la beberecua. La Lupa
presenta La Pedrada, el que pierde una... bajo la dirección del licenciado Armando Saavedra Magaña. Periodismo de investigación. ¿En dónde? Donde está la libertad de expresión, para que usted sepa lo que debe saber. La lupa, enemiga de la mentira, está en el aire. Bienvenidos a La Pedrada. ¿Cómo lo supiste? Válgame. Pues sí, hombre, se puso celosa la condenada y sin motivo. ¿Sin motivo? Nada. Sí hubo motivo. Alta gloria. Teresita, Juanita, la hija de Juanita vieja. No te hagas. Cristina, volviendo me regreso. Bueno, ya que no. Hay que conformarla, hay que ir. ¿Qué voy a ir? Que me traiga una botella. ¿Eh? ¡Una botella! ¿Qué botella ni qué nada? A lo mejor está triste tú. Hay que ir. Hay que ir. ¡Que no, hombre! Yo digo por qué. Hay que ir. No se vayan ustedes porque hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan ustedes, ¿cómo están? Martes, en martes no te cases ni te embarques, pero aquí ya estamos bien embarcados en La Pedrada. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a La Pedrada, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, de veras, qué amables, qué chingones se ven ustedes, que estén ustedes con nosotros, tocando barra. Rafita. No. Bueno, está bien, Fernando García Pinajero. No, el doctor es un agente decente y de respeto, güey. No, pues sí, pero es nuestro amigo. No, la parodia que hacemos es por la pinche bola de delincuentes, políticos, sí. Rapaces, los cabrones que te digo. Un güey ahí me habló porque dije yo, voy a proponer unos perfiles que yo creo, hasta donde yo he investigado, no tienen cola que les pisen. Y ya propuse 2, 3. Me habló un güey, ay, ya soy decente, y a mí, ¿por qué no me preocupas? Le digo, ¿en serio, güey? A ver, ¿por qué no te echas una revisadita en el espejo, güey? De veras, vete en el espejo, cabrón. Y yo, tú ahí ponle que yo soy decente. Vete a la chingada, pues no. Bueno, está bien, doctor, ¿le gusta que me llame hoy Fernando Cerrato? Bueno, todavía. Órale. Aquí tengo unas fotografías que me acaban de mandar de las residencias de Cerrato en Altozano. Yo ya las tenía, maestrazo, ya ve. Tiene buen gusto, es decir, sí tiene buen gusto el cabrón. No. Ni modo de ser. ¿Cómo lo hizo tú? ¿Ladrón de? Perdón, ¿de dónde? ¿No? Es lo que yo no entiendo. Hay una clase política que ahí agarran un huesillo de pinchurrientón, de diputado, de director de alguna chingadera, y ya viven en Altozano, en Tres Marías, cabrón. Vamos a hablar directamente de Cerrato. Fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 2 veces. ¿De cuánto era su sueldo, maestrazo? 100,000 pesos. 100. Ponle 100. Y tiene 2 casitas en 2 clubes de golf. 2. Ahí va. Pero está cabrón, ¿no? Cerrato nada más cabrón, es un perejil, pero bueno, ya. Mejor me callo, maestrazo, ya. Entonces digo, hay un chingo de gente, ¿verdad? Que yo no sé cómo vive. Y claro, se da pinche aires de grandeza de que, no, vayan al cabrón, no. ¿Quieres ser Aquí gobernador? pinches delincuentes no apoyamos, vayan al cabrón. Aquí gente que más, oiga, no quiero santos, porque tampoco. Digo, pero hay unos que, puca, no manchen, cabrón, no, de veras, no. Que bueno, total. Ya yo les doy la bienvenida aquí a La Pedrada, pásenle, ya están en su cantera rosa, ya saben aquí, no es un noticiero, así comentamos alguna información, ¿no? Me mandó ¿quién crees que me mandó un cuasi derecho de réplica? ¿Derecho de réplica? Ay, no, pero si aquí no le hemos aguantado pedradas a nadie. No. Hablamos bien y No, a ver, fíjate lo que dice, acabo de leer tu columna varias veces, acabo de leer tu columna, varias veces me he dirigido a ti para precisar algo. Estoy en un programa de radio ahorita que hablo. Es falso lo que dices en cuanto a acuerdos que yo haya tomado con el dirigente nacional del PRI, y de ahí resulta que lo que en consecuencia dices no tiene sustento alguno. Quien parte de un supuesto falso cae en deducciones falsas y lamentablemente eso sucede con tu columna.
Yo no sé de qué me esté hablando, maestrazo, yo nada más traigo a la mesa. Doctor, bienvenido, buenas tardes. La mesa, ¿cómo se está conformando ahorita el PRI? Huele a chón. Huele a chón, ¿no? ¿Andarás miau? Más bien es otro el miau. Bueno, ¡Saludos, Jesús! Aquí no empiezan a chingar y... Bueno, digo, este es un programa de cotorreo, de desmadre, pero la información generalmente la tratamos de ver corroborada, bien fundamentada, etc. Ahora, también hacemos análisis, y el análisis está circunstancialmente fundado, no se trata de pruebas fehacientes, así, no, eso no, son pruebas circunstanciales que, bueno, los que me entienden, me entienden. ¿Vale? Compartan el programa, no sean gachos, pónganle ahí compartir, pónganle ahí like, me gusta, pues no sean gachos. Digo que les cuesta, nomás dejo de estarles recordando y se hacen perejiles y ya no, pónganle, dale, órale, ahora sí ya, les recuerdo que ya estamos también, tenemos canal en YouTube, ustedes disculpen, ahí así que también en YouTube, ahí nos pueden ver y un montón de cosas, ¿sale? Doctor Rafael García Tinajero, gracias por estar aquí. Al contrario, te agradezco el honor de ser invitado de tan grandes personalidades. No empieces por pinche demagogia, porque vamos a mandar al cabrón. Aquí bueno, grandes amigos. Un exdiputado que también aquí viene, de la jala, y bueno, ya te digo, no, pero fíjate que... Pero mejor lo mandamos a Vox FM a que vaya a platicar. Allá sí puede. Ándale. Decir, mi querido doctor. Además, déjame recordarme en qué época... ¿Qué es el micrófono, Ica? Otra vez. ¿No tengo parado? Bueno, estamos viendo las cosas. Oiga, doctor. Rafael García Tinajero, es un honor estar con Obrador. No, es un honor tenerlo aquí. De verdad. También de es verdad un honor sí. para mí estar con ustedes. ¿Y el tema? Ándale. Ya ve qué bonito. Hasta porras le porras. Oiga, doctor, y el día de hoy vamos a tratar algo que no terminamos de entender, todavía no terminamos de comprender y no entendemos todavía la magnitud a dónde nos está llevando, doctor. Esta pandemia, este virus, que no lo vamos a domar, ¿verdad? O como dice el presidente, no, la curva, ¿cuál curva, cabrón? No. Curvas las de Olga Brinsky. Va a tener, si no hay vacuna, el destino que tienen todas las pandemias, todas las grandes epidemias. ¿Cuál es? Se infecta la mayor parte de la población, una parte, los que no los menos aptos, hablando de un contexto darwinista, pues padecerán la enfermedad y sucumbirán ante ella. Doctor, pero en otras pandemias murió cualquier cantidad de millones y millones. Esta es la mayor que ha vivido la humanidad, entre otras cosas porque el mundo se convirtió ya en una aldea. Tú hoy puedes transportar el virus el coronavirus de la India a México en menos de un día, en menos de 24 horas. Eso no sucedía en el pasado. Pero la letalidad no es tan es muy contagioso. Es un virus de letalidad media, por decirlo de alguna manera, pero demasiado contagioso. El 80% de aquellos que se contagian no van a contar. Tinajas, porque así como agachado no se oye. No se oye. El 80% de aquellos que estén contagiados no van a tener ningún síntoma. El 20% van a... Qué bueno que fíjate que lo acabas de dar tú en el talón de Aquiles de lo que yo quería hablar. Dime una cosa, Rafa, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el 80% van a ser asintomáticos y el 20% Porque va a depender de o sea, fundamentalmente de dos situaciones, así para ponerlo muy sencillito. De factores del huésped, que es el organismo en que se alberga el virus, y factores del virus. La carga viral con la que se inocule la persona, la respuesta que ésta tenga ante el virus. El virus necesita forzosamente
del ser vivo en el que se aloja, en este caso el ser humano, para reproducirse, para seguir viviendo. Necesita forzosamente utilizar la maquinaria genética de la célula y tiene que meterse forzosamente a una célula. Por eso, a ver, para poder replicarse. En términos coloquiales, depende del sistema inmunológico de cada individuo, de cada persona. de que le da la madre más rápido, más feo, más o menos feo. El organismo, para librarse del virus, tiene que, como dices tú, darle a la madre, acabar con células propias, aquellas en las que está alojado el virus. En ocasiones, la respuesta que tiene el organismo es una respuesta que se le llama tormenta de citocinas, que va más allá de lo debido, por decirlo de alguna forma, y termina con el propio organismo que intenta defender, el sistema inmunológico. ¿Esto de qué depende con respecto al coronavirus? No se conoce perfectamente. Es un problema nuevo para la especie humana, es un virus nuevo, es un virus contra el que no hay en este momento un medicamento que cure la enfermedad, contra el que no hay vacuna, a pesar de lo que nos estén diciendo en este momento, no hay una vacuna probada. Ni cura ni prevención. Ni cura, no, bueno, prevención sí hay. ¿De qué forma, doctor? Pues, lo único que tenemos es las medidas de distanciamiento social, el uso de este aditamento, el lavado continuo de las manos, el estornudo de etiqueta, fundamentalmente el distanciamiento social y los métodos de barrera, que son los que más sirven para evitar el contagio entre unos individuos y otros. Eventualmente, si las cosas siguen su curso natural, esto es, si no surge un medicamento que cure la enfermedad, si no se aplica pronto una vacuna a la mayor parte de la especie humana, eventualmente la mayor parte de los humanos seremos infectados. Y una vez que esa mayor parte de los humanos nos infectemos, pues algunos cursaremos asintomáticos, otros tendremos una enfermedad leve o hasta grave y sobreviviremos, y otro grupo va a morir. Doctor García Tinajero, yo he escuchado a muchas personas que dicen, todos nos vamos a infectar tarde o temprano. ¿Esto puede ser real? ¿Va a ser real? La mayoría. Y en el momento en que la mayor parte de las personas se infectan, en la que los que fueron menos resistentes al virus habrán muerto, ¿qué va a suceder? Pues se genera lo que se llama inmunidad Vamos de ubicándonos. rebaño. Acabas tú de hablar de un concepto muy importante. No solamente te mata el virus como tal, sino la tormenta de citoquinas. La respuesta. La tormenta de citoquinas, que es tu cuerpo, es el que ataca, saca unas pinches metralletas y madre a todo y te mata. Pero hace 80 años, doctor, que la tormenta de citoquinas se sabe cómo controlarla a través de los esteroides. Los esteroides fundamentalmente, o sea, son moduladores. O sea, si sabemos. Disminuyen la... O sea, la pregunta es, si tú sabes... La respuesta inmunológica. Si ya sabes que te llega te puede llegar una tormenta de citoquinas, ¿qué es lo que haces con un paciente? ¿Cómo te das cuenta que tiene una tormenta de citoquinas? Hay datos clínicos, sobre todo la severidad de la enfermedad en este caso. La fiebre es uno de ellos. Entonces, ¿y cuáles son los esteroides indicados? El que más se está usando es la dexametasona. Hablábamos fuera de cámara de que es claro, porque hay estudios no en cuanto a coronavirus específicamente, sino en cuanto a tormenta de citocinas, que un fármaco que disminuye la severidad de esta tormenta de citocinas, pues son los esteroides, los corticosteroides, y uno de ellos es la dexametasona. Bien, yo quiero que regresemos un tantito, doctor, para poder entrar al tema de la letalidad de esta manera. Hay un estudio que hizo el Instituto Nacional de Investigaciones Microbiológicas e Infectología de la UNAM, que lo hicieron en base a actas de defunción, sí, lo conozco. En donde hablan de que de cada 100 pacientes que llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social, 19.7 se mueren. En el hospital del ISSSTE, de cada 100 que llegan, 17 que llegan se mueren. En los hospitales de salud pública, los conocidos como de salubridad, el civil, el de la mujer, etcétera,
el 11.5 se muere, es decir, de cada 100, 11. En los de la Secretaría de la Defensa Nacional en los hospitales también se muere el 11.5. En los de Marina se muere el 7%, o sea, 7 de cada 100. Y en los privados 4.5%. Si la enfermedad es la misma, ¿por qué la letalidad en el Seguro Social es 5 veces mayor que en un privado? Bueno, el por qué es un factor que hay que investigar. O sea, hay diferentes variables en los dos tipos de sistemas de salud que incluyen el tipo de insumos con los que se cuenta, la preparación del personal. Fundamentalmente en salud tú puedes hablar de 4 cosas: infraestructura, medicamentos, insumos, equipamientos y personal médico. Además de cómo se administran esos 4 grupos de recursos. Dependiendo de esas 5 variables, tú puedes investigar cuál es la causa por la que están muriendo las personas. ¿Qué está faltando? Personal capacitado, equipo adecuado, medicamentos o insumos. Hay una administración que incida en la mortalidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de que en el hospital privado, y esto es una especulación y es una observación, los pacientes están llegando en momentos más tempranos de la enfermedad, o mejor dicho, siendo admitidos. Sí, en cuanto yo ya tengo dolor de cabeza, me da fiebre tantito, dolor de cabeza y me pica la garganta, llego a estar médica y me dicen... Te enseñas tu seguro para ver si da. Llego y deposito 100,000 pesos, pásale cabrón, te hacemos la pinche pruebita, si estás, te quedas y te empezamos a tratar. No traía los 100,000 pesos, te fuiste a un hospital público al que tengas y llegas derecho. al hospital civil, llegas al ISSSTE, llegas al seguro y te dicen, ¿qué tienes? Dolor de cabeza, fiebre, tómate tantos miligramos de paracetamol diario y vete a tu casa, órale a la goma. Probablemente seas rechazado, no seas No, probablemente no sea palero, cabrón, porque usted, doctor, es médico del seguro y es médico de salud. De la Secretaría de Salud. Mira, he estado leyendo los protocolos. Los filtros son rigurosísimos para la admisión, de los pacientes. Sí, señor. Y también es una observación, no es algo que yo dé por estrictamente cierto, es lo que yo observo. A mí me da la impresión de que existe una política determinada para retrasar el ingreso de los pacientes a los hospitales. Y eso puede ser una causal. Y eso puede ser una causal de una mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes que llegan al hospital se internan cuando ya están graves y se dan de alta temprano, muchos de ellos porque fallecieron. Y probablemente las 2 intervenciones terapéuticas que existen, que es el anticoagulante y los esteroides, la dexametasona, además de la oxigenoterapia, no se dan en un momento lo suficientemente oportuno como para evitar el agravamiento de la enfermedad. Esta se agrava, el paciente ya no necesita nada más oxígeno por puntas nasales, sino por mascarilla o algún otro medio. Finalmente termina intubado y finalmente fallece. ¿Nos puedes explicar brevemente, describirnos qué quiere decir intubado? Intubado es, van a meter un tubo a través de tu boca, a tu tráquea, que se conecta a un ventilador mecánico, que te va a dar el volumen y la frecuencia. Tú vas a estar sedado, de tal manera de que ya no estás respirando por tu propia ¿voluntad? Fuerza, sino es el ventilador el que te está respirando por ti, auxiliando, el que está haciendo que respires, y el ventilador se cicla, o sea, se pone, se programa a un determinado de ciclos respiratorios por minuto y a un determinado volumen, cantidad de oxígeno, también por minuto. En eso consiste básicamente el asunto de la respiración asistida mediante ventilador mecánico. ¿No quiere decir que está en un coma inducido el paciente? ¿No es lo mismo? Bueno, el paciente está sedado de tal manera de que no esté peleando con el ventilador. Por la incomodidad y la lesión que causa. Que representa, tiene que estar el paciente sedado. Hay una situación grave. La ventilación mecánica no es algo que esté al alcance de cualquier médico. Yo soy cirujano y yo generalmente no manejo a los pacientes con ventilador. Cuando yo tengo problemas de que alguno de mis pacientes no está
ventilando adecuadamente por cualquier causa, pues recurro a otros médicos, generalmente los anestesiólogos, los médicos que ven pacientes en terapia intensiva, los neumólogos. Hay médicos que se dedican más al uso de los ventiladores. Hay estudios, no en cuanto a coronavirus, sino en cuanto a otros padecimientos, en donde te dicen el ventilador mal utilizado, el ventilador mal manejado, el ventilador en manos inexpertas, puede causar tantas muertes o hasta más muertes que la propia enfermedad que tenga el paciente. Te pregunto algo, doctor. Hablemos entonces de que también tiene que haber personal. Es que ahí es donde quiero llegar. Doctor, tenemos 5 meses. ¿Cuáles son las jornadas de los especialistas, neumólogos, intensivistas, anestesiólogos para atender esta gente? La gente ya está cansada. Muchos están sujetos a jornadas extenuantes. Algunos de los médicos preparados para asistir ventilatoriamente a un paciente trabajan no solamente en una institución, sino en 2 o 3. Y hay bajas entre el personal, no solamente médico, también hay que hablar de personal de enfermería y enfermeras especialistas en terapia intensiva, en terapia respiratoria, etcétera. Y bueno, va decayendo la energía y va decayendo el número de personas y va decayendo la calidad doctor, del servicio. No puedo decir el nombre porque no es ético, es una cuestión personal de un amigo mío que es neumólogo y que como tú y como muchos dan servicio en el Hospital Civil o en el Seguro Social, pero también son médicos del Hospital ABC, de los privados y de los públicos, somos los mismos. Son los mismos. Entonces, mi amigo que es neumólogo intensivista, es médico del Seguro Social y es médico de ABC y de la Luz le pagan 40,000 pesos mensuales en el Seguro Social como médico especialista, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y atendiendo a un paciente en el Star Médica se gana 10,000 pesos diarios, porque el paciente paga en terapia intensiva, paga 90, 100,000 pesos diarios. Todos los días, sí. En 4 días ese especialista, atendiendo al paciente del Star Médica o del ABC, gana lo que gana en un mes en el seguro. Social. Y me dice, por eso no digo el nombre, dice, ¿qué cabrón estoy yendo yo a matarme al pinche Seguro Social? Meto contractualmente, de acuerdo al contrato, yo tengo permiso, me chinguen a su madre, meto la licencia y me dedico a la medicina privada. Y entonces digo, oye, güey, ¿y eso ético? Sí. No estoy violando ninguna ley, ningún código de ética, yo tengo el derecho estatutario del contrato colectivo de pedir una licencia, sigo ayudando gente, acá gano más, pero allá no. Sí. Es más, sigo ganando allá o tengo la licencia sin goce de sueldo. Madre. Y entonces le pregunto, le digo, oye, ¿y entonces quién está atendiendo a la gente? Si los chingones en esta materia se están yendo a la iniciativa privada, es decir, a la medicina privada, ¿quién está allá? Y no nada más doctores, nuestrazo, también enfermeras y personal. Sí, no. Y entonces, general, ¿quién está atendiendo, doctor? Y yo me pregunto, ¿quién está atendiendo en el civil, en la clínica de Tuxpan, no sé, güey, en Zacapu? ¿Quién? Sí, es un problema grave y que se está agravando cada día más. En muchos de los hospitales, sobre todo los hospitales que están en la periferia, que no son los hospitales del centro del estado, del centro del país, pues los pacientes están más desprotegidos. Hace algunos días había una persona en un hospital fuera de Morelia, en una ciudad media del estado, internado precisamente por este padecimiento. Y tengo que decirlo que había turnos enteros en donde el paciente era asistido por las enfermeras, por el personal. Doctor, el sistema de salud no había público, siquiera médico. El sistema de salud público ya creó un protocolo, un manual, una forma de desde recibir cómo atender. Sí, ¿De verdad que hay. existe? Porque no, yo te voy a decir, doctor, que tengo alguien en casa, que es mi hijo, llega al seguro sin los síntomas. No, güey, tómate esto, vámonos. Y en el trabajo le dicen, a ver, ya te fuiste los 14 días, pero necesito tu comprobante y tu justificante médico. Y en el seguro ayer le dicen, no, ¿sabes qué? Yo no te lo voy a dar.
no hay protocolo desde mi punto de vista. No, sí Por eso te hay, pregunto. sí hay protocolos. Desde que el paciente llega, por ejemplo, al Hospital General de Morelia o al del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son de los que me consta, pues hay desde un triaje respiratorio. El paciente llega con un problema respiratorio, lo ve el médico y de acuerdo a ese mismo protocolo decide si el paciente se tiene que ir a su casa o si el paciente se interna. Yo sí veo que es un tanto severo el protocolo en el sentido de decidir quién se interna y quién no. Y a mí me da la impresión de que los internamientos son de pacientes que ya tienen la suficiente gravedad como para que sea previsible. ¿Que ya se van muriendo? Que no van a... graves, como para que sea previsible que algunos de ellos, muchos, no salgan de Doctor, la hospitalización. entonces... Y se está generando otro problema, fíjate. Como la gente desde fuera ve que el paciente que se hospitaliza, muchos de ellos mueren, hay personas que retardan su internamiento. ¿Ya no quieren ir al hospital? No quieren ir Dicen, no, es que voy ahí, me voy a morir. En mi casa. Sí, ellos asocian la muerte con el hospital, no ven el hospital como el lugar en donde puedan salvar la vida, aunque ahí es donde probablemente puedan hacerlo, y retrasan su asistencia al hospital y su ingreso al mismo. Hay gente grave que no quiere internarse en el hospital porque piensa que va a salir que se va a morir. Muerto del Ya no hospital. sale. Finalmente terminan Igual. Internándose y terminan muertos, o finalmente esperan la muerte en su casa, y esto es grave. Esto tiene que ver con la educación sanitaria de la Pero y en ese población. protocolo, doctor, los gobiernos federal, el estatal, no es para evitar la aglomeración, el desbordamiento de... Sí, hay un problema grave que es el del posible desbordamiento de la capacidad de los hospitales, mucho más que en México, a nivel república. El único indicador que se está siguiendo para la famosa semaforización, pues es el de qué tan llenos ¿Cuántas camas tenemos? los hospitales. Y entonces el protocolo, perdóname que te interrumpa, Tiene doctor, que ver. es dificilísimo, Sí. y llegas a la puerta del hospital que quieras, público, Y muchas llegas y veces dices, oiga, no vengo vas a con dolor de ingresar. cabeza, tengo temperatura y me pica la esa. Bueno. Bueno, la garganta. Bueno. Te dan Pues, una receta y te mandan a tu casa, porque si te ingresan, ese y es una cama menos y en 2 patadas, y estás yendo. Pero y además, probablemente ni siquiera se te tome la muestra. Y probablemente tus contactos, o sea, allí seguramente tus contactos no serán sometidos a un muestreo. Y entonces- Muchos pacientes ingresan, les es tomada muestra, se ratifica que realmente tienen ¿El COVID? y sus contactos no son El muestreados, rastreo no de son sus muestreados. contactos. Ayer decía López-Gatell que ¿quién es López-Gatell? el secretario de facto de salud y El futuro candidato, comisionado, el galán de galanes. comisionado de COEPRIS y, Bueno. y todo en la Secretaría de Salud. Su plantador del Consejo de Salubridad General es un supersecretario, el hombre. Ayer decía que el muestreo no sirve, que el muestreo no cura. El muestreo no cura indudablemente, No. pero el muestreo te ayuda a saber de qué tamaño es el animal con el que te estás enfrentando y cómo se está moviendo, ¿no? López-Gatell no se quiere enfrentar a los números reales, y una forma de tener los números reales, las estadísticas verdaderas, sería con las pruebas. Hoy le dieron Sí. un reconocimiento al doctor López-Gatell. Yo tengo, ponlo en la pantalla, hijo, el reconocimiento que le entregaron. De veras que es un orgullo andar con Obrador, y es un orgullo tener un colaborador tan chingón como López-Gatell, que ustedes lo van a ver ahorita en la pantalla, el reconocimiento. El reconocimiento dice así: la Asociación Mexicana de Agencias Funerarias, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al doctor Hugo López-Gatell por haber alcanzado la catastrófica cifra de 60,000 muertos durante su manejo de la pandemia COVID-19 en el 2020. Ciudad de México, a 24 de agosto del año 2020. Y es que hay que recordar, maestrazo, que él dijo, el doctor Que si Hugo llegáramos- López-Gatell, que era lo más catastrófico, es decir, Que era una catástrofe de puta salud. madre, al Si llegábamos a 70. los 60,000, ¿verdad? Ya llegamos. No, ya lo pasamos. Sí,
Sí, y hay un grupo de la Universidad de Washington que está calculando, y es el que más ha acertado. Ciento y esta tantos. es una desgracia. 136,000 difuntos para el ¿Lo vamos a mes duplicar de... tanto, doctor? Doctor. Para el mes de diciembre, Doctor. para el 1 de diciembre. Ojalá y no suceda eso. Es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Doctor, fíjate que yo quiero decirte una cosa, doctor. Yo no he visto una política pública. Ya sabemos que el sistema inmunológico es el responsable de que te madre o te salves. Yo no he visto una política pública que diga de orientación, decir, señores, hagan esto, esto y esto, que posiblemente les aumente su sistema inmunológico. No pueden asegurarlo porque dicen que no hay manera de asegurar que en 5 días te aumentemos el sistema inmunológico. Sí, o que está peor. O que de un día para otro dejes de ser diabético, dejes de ser obeso o dejes de ser hipertenso, o que retrocedas el reloj de la edad y ya no tengas 60 años, sino tengas 40 o 30, ¿no? Eso es imposible. Entonces es una razón de más el hecho de que un buen número de mexicanos tienen problemas inmunológicos como una consecuencia secundaria de ser diabéticos, de ser hipertensos, Entonces, de tener otros yo le digo, a ver, problemas. señores diabéticos, su meta, mientras haya coronavirus, es llegar a 110 de azúcar, cabrones. Es vital para ustedes tener Cuidarse 110. más. Eso quiere decir que no pueden tragar esto y esto. Ustedes ya saben como diabéticos que no pueden tragar, cabrones, porque no pueden tener más de 110 de azúcar porque se los va a llevar la chingada. Punto. Pero ahí hay otro problema. Se están orientando los escasos recursos que se tienen, porque no hay recursos extraordinarios. Dice también el señor presidente que le está llegando a cada estado, y quizás sea cierto lo que por ley le corresponde, lo que de acuerdo al presupuesto le corresponde. Entonces se está enfrentando la pandemia, una situación extraordinaria con los recursos ordinarios con los que se cuenta. Entonces esto trae como consecuencia el que un gran acúmulo de recursos se ha reorientado hacia el COVID, y que haya gente que tiene un coma diabético, que tiene una urgencia hipertensiva, etcétera, 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 que no está siendo también debidamente atendido. Son las bajas colaterales de la pandemia, los que no son contabilizados como muertos por el COVID, pero también están muriendo como consecuencia del mismo. Bueno, yo te digo que a mí... Muchachas, son las hermanitas de banco, son mis perras. Doctor, yo estaba leyendo hoy en la mañana, preparando un poquito, poder platicar contigo con algo de conocimiento de causa, que por ejemplo en China, un paciente, uno de los primeros pacientes que fue contagiado de COVID en la comunidad esa que ya sabe todo el mundo, San Juan. Wuhan. San Juan, pues. San Juan. En San Juan. Estuvo intubado, duró 45 días hospitalizado, fue dado de alta, fue de los que salieron del hospital con porras, ya está otra vez contagiado, ya está otra vez en el hospital. Están demostrando que esta madre... Te da y no te vuelves inmune. No te vuelves inmune. Hay 3 casos en el mundo. Hace 2 días el primero que se demostró fehacientemente, con pruebas científicas, que se trataba de un recontagio. ¿De un recontagio o una reinfección? Puede deberse a una mutación del virus, puede deberse a que en realidad la respuesta inmunológica se dé en un tiempo muy limitado. Eso también tendrá que estudiarse. Estamos contra algo nuevo. Está bien. Sin embargo, yo veo que hay autoridades, aquí vamos a la parte final de la responsabilidad de la autoridad, doctor. En El Salvador, que es un país más cocotero que nosotros, más platanero que el nuestro, sí, más jodido económicamente, más jodido en el nivel educativo. Nosotros somos la 16ª economía del mundo. Bueno, y El Salvador está como en el 80 y tantos. 100 y tantos. Pero tienen un presidente de la República que dice, cabrón, si el brujo de Catemaco nos va a sacar de esta chingadera, pues usemos al brujo de Catemaco, cabrones. Oye, pues te van a decir que me vale madre que me digan que estoy loco. Ese de Catemaco es bueno. Ese cura, órale, tráiganlo y chíngale. ¿Por qué digo esta exageración? Porque este cuate hizo una maletita. Una maletita en donde te pone
un anticoagulante, te ponen analgésicos, te ponen el asunto te ponen el remdesivir y el favipiravir. Sí, son dos antivirales. Sí. Te los ponen ahí, te vale madre. Te ponen te ponen el acitrocin y ahí está, cabrón. Te ponen dexametasona, ahí está, hijo de la chingada. Y te dicen, en cuanto te brinque te ponen la que te cae, la ivermectina. Y te dicen, si tú te empiezas, y te regalan una chingada que se llama oxímetro, una madre. Oxímetro. Bueno, pues resulta que, a ver, ¿por qué el señor el de Microsoft, ¿cómo se llama? ¿Quién? El dueño de Microsoft. Bill Gates. Bill Gates regaló 2 millones de oxímetros a El Salvador. Yo no sé que aquí alguien le pidió en México, ¿le tocó la puerta? No sé. Seguramente no. Bueno, regaló 2 millones de oxímetros a El Salvador. Entonces, en la maletita te entregan una madre de esas y dice, si bajas del 93% de esa chingadera, aguas porque se llama, ¿cómo se llama? La hipoxia feliz. Hipoxia feliz. No te das cuenta de que estás hipóxico. No te das cuenta y ya cuando te das cuenta es que ya te está llevando la chingada, pues, ¿no? Hipoxia feliz es como los que están enfermos de hipertensión, que le llaman la muerte silenciosa, ¿no? A la hipertensión. Porque el asesino silencioso. El asesino silencioso. Bueno, te dan esa y a cada casa fueron y le dijeron, a ver, güey, ¿cuántos viven aquí? Pues que 4 maletas, ahí está, cabrón. Si esta madre baja al 93%, si te duele la cabeza y te da temperatura, te vas a tomar, y ahí dice cómo se lo va a tomar. Esto. Revisemos cuántos mueren, cuál es la letalidad de El Salvador. La letalidad de El Salvador, 1.3%, cabrón. Güey, ¿y cuánto andamos en México? 10, 11, ¿no? No más, es una de las letalidades superiores en el mundo. Andamos por arriba de 10, 11. 10, 11 por ahí. ¿Cómo es posible que un pueblo cocotero, platanero, pinchurriento, más mal educado que los mexicanos, más jodido que los mexicanos, tenga una letalidad y tenga un pinche presidente loco que se le ocurrió hacer maletitas con esos medicamentos? ¿Qué ole? Hay que ver a quién se le ocurrió y sobre qué sustancia científico técnico. ¡Con ninguno! No hay sentido científico. Le dijeron, cabrón, esto se está usando en el mundo, háganlo y démosle, cabrón. Si salvamos 20 cabrones, ya valió la pena el experimento. Esa es parte del sustento. O sea, la evidencia que se está recabando en el mundo nos debe de servir para tomar decisiones. ¿Cuál es el problema en México, desde mi punto de vista, de cómo se ha estado enfrentando la pandemia? Un problema es la politización de la lucha contra la pandemia, que no se debiera estar dando. En este momento debiéramos estar todos unidos, gobierno en sus 3 órdenes, con sus 3 poderes. ¿Pero unidos de qué forma? Sociedad, doctor? A ver. sociedad organizada. Unidos suena muy bonito, doctor. Tú eres político, pero dime, ¿quién ¿cómo tiene, vamos a estar quién unidos? quién tiene que llevar la conducción de esto? El gobierno federal. Hay leyes en México. La Constitución señala claramente que no es el subsecretario. El presidente no usa cubrebocas. Sí, que no es, sí, pero te estoy. Y López-Gatell en algún momento. A ver, estoy diciendo lo no. que, a ver, tú, lo que debería ser. Fíjate lo que dice aquí. Es. A ver. Dice el que nos debe las pinches carnitas de hace, y que nunca ya vamos a perder las esperanzas. Ajá. La información del DOC es muy buena, pero hablen de las causas de la mala e incapacidad de los institutos de salud. ¿A qué chingados se debe? ¿Dónde están los recursos? Si esta pandemia ya está aquí y seguimos indefensos, sobre todo los más jodidos, según se mueren por pendejos y porque no se cuidan. Es que eso dijo Gatell ayer. Bueno, es que le van a echar la culpa a quién, a los gobernadores, sobre todo si son de oposición, le van a echar la culpa a los ciudadanos, a todo mundo, cuando el principal responsable de encabezar la lucha contra la pandemia es el gobierno federal, el Ejecutivo Federal. No, pero permíteme. El Ejecutivo Federal dice, ¿saben qué? No me importa. De hecho, el presidente dijo, váyanse, júntense con la gente. Se llama... Mientras tanto, el gobierno estatal, Silvano Aureoles, promueve un decreto. Ya. Y
déjame decirte por qué sucede esto. Vámonos a la... No, déjame decirte por qué sucede esto. Nada más dame chance déjame platicarte. Usted es político, venga, y te voy a decir cómo está el asunto. La Constitución y la Ley General de Salud tienen muy claramente definido quién debe enfrentar una emergencia sanitaria de este tipo. ¿Quién la debe enfrentar? ¿Quién debe ser el primero que salga adelante? El Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal tiene a sus órdenes al Secretario de Salud y tiene también a sus órdenes, no sale el secretario, sale el subsecretario, y tiene un órgano colegiado que se llama Consejo de Salubridad Palacios, General. deja hablar al doctor, ya te están chingando, ¿eh? El Consejo de Salubridad General está conformado por el secretario de Salud, que es el que lo preside, por secretario de Hacienda, por las principales secretarías, inclusive las Fuerzas Armadas. Está conformado por partes de la academia, como la Academia Mexicana de Medicina, etcétera. Es un órgano colegiado del que podrían salir decisiones muy importantes, pero el Consejo de Salubridad General está aquí relegado a un segundo plano. El que está dando la cara, el que está decidiendo muchas cosas, es el propio presidente de la República, pero no a través del Consejo de Salubridad General, sino a través del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, que es López-Gatell, quien legalmente no tendría que estar en la posición en la que está en este momento en contra de la pandemia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente que en situaciones de emergencia sanitaria el Consejo de Salubridad General adopta dos potestades que son del Poder Legislativo y potestades que son del Poder Ejecutivo. Es una de las excepciones en cuanto a la división de poderes en México, que se da en circunstancias dos poderes están en una misma en que persona, dos poderes están en una misma persona. Pero estas decisiones tienen que ser ratificadas por el presidente de la República, tienen que ser sancionadas después por el Congreso y tienen que demostrarse que no son inconstitucionales por la Suprema Corte. Pero mientras son peras o son manzadas, el Consejo de Salubridad General, mediante decretos que adquieren carácter de ley, señala las medidas que se deben de tomar. Y estas medidas son obligatorias para todas las autoridades administrativas del país. Hay dos ejemplos de cómo se ha afrontado la pandemia. Y muchos me van a decir, no, es que este es fifí, es de la mafia del poder, es contrario al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no es así. A mí me ha tocado vivir las dos etapas. En 2009, antes de que se supiera que la influenza de aquella época estaba ocasionada por el virus H1N1, se pensaba que era influenza estacional que se había salido de control, se citó al Consejo de Salubridad General. Y el Consejo de Salubridad General emitió un decreto mediante el cual se tomaban una serie de medidas para ir frenando la expansión de la epidemia. Se tomaron medidas que violentaban, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, limitaban algunas garantías individuales, como el derecho de tránsito, como el derecho de asociación. Había la posibilidad de que en algún momento el gobierno federal pudiera intervenir y las autoridades Palacios, deja hablar al doctor, por Dios. De los estados pudieran intervenir inclusive en los domicilios, pudieran confinar a gente y hacerla forzosamente guardar cuarentena, pudieran comprar sin necesidad de agotar los procesos de licitación, etcétera, pudieran tomar en sus manos el control de hospitales, de clínicas, de medios de salud que estuvieran en el sector privado, en el sector social, en el sector público de la atención médica, todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué sucede varios años después? Se cita el Congreso de Salubridad General, un mes después de que se había dado el primer fallecimiento en México. No se emite un decreto con todo lo que tenía aquel decreto de 2009. Es un simple acuerdo en donde nada más se dice, se declara emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Perdón, doctor, ¿esa es la causa porque los gobernadores y los presidentes municipales, cada quien hace lo que le hinchan los huevos? No hay una política de Estado en contra de la pandemia. Y la política de Estado en contra de la pandemia tendría que
reunir varias políticas públicas que no solamente tendrían que ver con el ámbito sanitario. Los expertos en salud, en epidemiología, y los expertos en macroeconomía de la salud, que son las dos principales ramas que tendrían que ver desde el punto de vista científico en esto, te dicen, ¿qué es lo que tienes que hacer? 1, distanciamiento social, medidas de higiene, uso de este aditamento que se llama cubrebocas. Tienes que mantener a la gente en sus casas y no va a salir a la calle, la economía se va a parar. Ahí viene la segunda parte, la segunda recomendación. Tu gobierno tienes que garantizar que esa gente tenga los medios de sustento para que no tenga que salir a la calle a buscar la papa. Tienes que garantizar que las empresas que le dan empleo a esa gente que ya lo tiene, pues no los corra y siga viva la empresa, porque eso te va a servir para que en el momento en que se intente reactivar la economía, es más fácil reactivarla con empresas vivas que con empresas muertas. Y otra recomendación era, tienes que adoptar una economía que se puede llamar economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? No tiene que ver con el enfrentamiento entre dos países o algo así, siempre, a veces sí. Pues tienes que orientar gran parte de tus recursos a combatir el problema que te está, contra el que estás lidiando en ese momento. Ese problema tiene muchas aristas, ese problema tiene aristas económicas, ese problema tiene aristas sanitarias, lógicamente, tiene aristas sociales, tiene aristas políticas. Por ejemplo, una política de Estado en contra de la pandemia tiene que incluir forzosamente las medidas para garantizar que los niños tengan educación. Y la educación no se va a poder dar en el aula, se tiene que dar a distancia. Entonces, en una economía de guerra, en Estados Unidos, ¿qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Pues los que fabricaban carros se pusieron a fabricar tanques, ¿no? Bueno, acá, quítale al Tren Maya, quítale a la refinería de Dos Bocas y genera un sistema de redes virtuales para que tus muchachos... 20 millones de computadoras. Y produce computadoras y regálaselas porque es la manera de que la educación se pueda dar, entre otros muchos servicios. Quítale recurso a este proyecto que tienes, presidente de la República, que es esencial para ti, pero ¿sabes qué? Métele al sector salud, que no falten los medicamentos, que no falten, no nada más las camas. Si tienes cama, que la cama tenga personal que la atienda, que la cama tenga medicamentos e insumos, que la cama tenga todo lo que tiene que rodear a una cama de hospital. Vas a tener el problema de la economía que se para y las empresas van a perder y las empresas van a morir. Garantiza los recursos para que esas empresas no se mueran y para que esa gente siga subsistiendo sin tener un trabajo en ese momento. Eso es una economía de guerra, reorientar prácticamente todos los recursos de esta nación, que ya no hagan pantalones o pantaletas, que se pongan a hacer cubrebocas, ¿no? Tangas y demás. Que hagan batas para los médicos. Que hagan batas para los médicos. ¿Para qué chingados se las compramos a China si las podemos reinventar una? Y dicen economía de guerra porque, por ejemplo, cuando se da la invasión de la Unión Soviética por las tropas hitlerianas, pues en la retaguardia, Stalin en aquella época, que a pesar de las diferencias que se puedan tener con sus ideológicas con él, o como estableció el socialismo realmente existente, que no era socialismo, pues generó una economía de guerra, una economía en donde todos los recursos del Estado estuvieron orientados a enfrentar la invasión hitleriana, la invasión alemana. En Estados Unidos hicieron lo mismo, hasta en su política migratoria tuvieron variantes, ¿no? En aquella época, pues un montón de mexicanos que... No, la industria nacional en México se fortaleció terrible. Por eso la época de oro del cine mexicano, porque Hollywood dejó de hacer cine, no hubo cine. ¿Y vienen a grabar a Pancho Villa? Sí, hasta eso, ¿no? No, ya... hasta eso. Pero bueno. Es más, una parte del problema de drogas que tenemos ahorita en algunos estados de la República y que tienen que ver con la Unión Americana fue que en aquella época la morfina la necesitaban en el campo de batalla. A ver, doctor, y necesitaban que se produjera en algún lugar.
Eso es una economía de guerra. Ahorita necesitamos cubrebocas, necesitamos medicamentos, necesitamos que los niños tengan acceso a la educación y tengan una computadora y que exista una red para educarlos. Orientemos los recursos de este país, los pocos que haya, siempre hay, los recursos son escasos, a paliar esos problemas, los problemas de cualquier tipo. Entonces, tienes que ver la pandemia desde una visión holística, no la tienes que ver nada más como un problema sanitario. La pandemia nos está ocasionando graves problemas. El crecimiento de México, no habíamos tenido en mucho tiempo un decrecimiento del PIB en un trimestre de más de dos dígitos, no más de 2 dígitos, sino no habíamos tenido la pérdida de 12 millones de empleos. No 12 millones de empleos que se han perdido, pero 12 millones de personas no pueden llevar el sustento a la casa a partir del momento de la pandemia. No habíamos tenido la crisis educativa que hoy tenemos. O sea, muchos... La social con la violencia familiar. La pandemia, la social con la violencia familiar, la pandemia vino a desnudar muchas de las carencias del Estado mexicano, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema económico, en nuestro federalismo, en nuestro sistema de representación política. Y la agenda de los políticos de hoy, en lugar de andar pensando en el 2021 nada más, en lugar de andar haciendo politiquería, que yo le llamo grilla, hay que hacer política, y hay que hacer política de altura. Y la política de altura tiene que ver con encontrarle solución a los problemas que desnudó la pandemia, que ya los teníamos. La pandemia lo que hizo fue venir a quitarle el vestido a estos problemas y dejarlos desnudos. Al descubierto. Al descubierto. A ver, doctor, aquí está la pandemia que le tocó a Felipe Calderón y no hay proporción, porque esta nos ha rebasado completamente. No hay proporción. Pero de forma gubernamental fue mejor manejado. Sí. Por Felipe Calderón que ahora... Por lo menos en el aspecto formal de lo que tenía que hacer el titular del Poder Ejecutivo Federal, fue manejado mejor en aquella época. Es más, todavía estamos a tiempo. Creo que hay que solicitarle al titular del Poder Ejecutivo Federal un golpe de timón, que llame al Consejo de Salubridad General y que en el Consejo de Salubridad General se analice si las medidas que se han tomado contra la pandemia durante estos meses han sido las adecuadas. Y si no, pues que se modifique radicalmente el rumbo, que se genere una política de Estado que tiene que estar conformada por muchas políticas públicas en salud, en educación, en economía, etcétera, para enfrentar la pandemia. Y ahí en el Consejo de Salubridad General tiene al secretario de Salud, pero también tiene al secretario de Hacienda y también tiene a representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina y también tiene a gente de la Secretaría de Economía. Una emergencia sanitaria no solamente ocasiona daños en lo sanitario. Si nosotros no salimos bien o lo menos golpeados posibles de esta contingencia, lo que va a pasar es que quizás muchos de nosotros, como ya ha sucedido con algunos grandes amigos, pasamos a formar parte de la estadística. Y si no pasamos a formar parte de la estadística, vamos a vivir en un país con más pobreza, con más desempleo, con mayores niveles de desigualdad. Ahorita la brecha digital está ocasionando una grave desigualdad entre los niños que sí tienen acceso a una computadora y los que no lo tienen, los que ni siquiera tienen acceso a una televisión. Vamos a salir con un país más amolado, más fregado que el que teníamos. Y seguramente el gobierno de López Obrador, que pretende pasar a la historia como la cuarta transformación del país después de independencia, reforma, revolución, y que se quejan mucho de lo que le dejaron, de que le dejaron un país prendido con alfileres, pues va a pasar a la historia como el presidente que a ese país prendido con alfileres, pues le terminó de quitar los alfileres. Y si recibió un país con 50 millones de pobres,
pues va a recibir un país, va a entregar un país con 90. Si recibió un país con 1 millón de desempleados, va a entregar un país con 10 o 12 millones de desempleados. Si recibió un país con un sistema sanitario paupérrimo, pues ya después de paupérrimo no sé cuál será el calificativo para nombrar el sistema de salud que va a entregar. El Producto Interno Bruto así de 3 va a ser Él entregará un Producto Interno Bruto de 3, 4, va a estar de 2, menos. que fue como lo recibió, a entregar un país con un PIB de 8 o 9. Es por lo que va a ser recordado y por lo que va a ser juzgado por la historia. Ah, yo pensé que iba a ser recordado por el campo de béisbol que hizo. No, es por lo que va a ser recordado. Si entregó un país mejor o peor que el que... A ver, ahí tiene comentarios, mi doctor. Como no te ofrecimos un vaso de agua, así que en lo que agarra salivita, le damos voz al pueblo. Pues aquí ni agua. Aquí ni agua. No se crean. Aquí ni agua. Saúl Mora, saludos amigo, buenas tardes, ya listos para escuchar sobre ese tema tan importante, gracias. Amárrale bien los cables, Carlitos, cabrón. Quiero saber con el debido respeto a mi amigo Paco Lunar, que en paz descanse, ¿qué ocurrió con él? ¿Por qué falleció tan pronto y además siendo un atleta y sin vicios, sin enfermedades degenerativas, creo? ¿Por qué se murió? Solo Dios sabe. Se murió porque adquirió la enfermedad. Estadísticamente no tenía grandes comorbilidades. Estadísticamente es muy probable que la enfermedad la haya adquirido en su trabajo. Él trabajaba en el servicio de urgencias del hospital Miguel Silva. La atención médica que tuvo, supongo, fue la adecuada. No todos los organismos reaccionan igual. De cada 100 que tengamos contacto con el virus, eventualmente todos lo vamos a tener. A 80 no nos va a pasar nada, hablo en primera persona del plural. A 20 nos va a dar una enfermedad entre leve y grave, y de esos 20, pues aproximadamente 5 se van a morir. En las mejores estadísticas van a morir. Y casos tristes, hay un compañero médico, cirujano, él, endoscopista, que ya perdió a su madre, que ya perdió a su padre, acaba de perder una hermana, y 2 más se encuentran internados y se encuentran graves. Hace algunos días una hermana de mi madre falleció también por este problema, hace 3 semanas. Falleció el doctor Alejandro Lachino, la hermana del doctor Lachino. Alejandra Lachino. Alejandra Lachino, sí. Hermana del doctor Lachino. Sí. El doctor Lachino está hospitalizado. Está hospitalizado. Grave. Tiene 2 hermanos iguales. Sí, a él me refiero. Ah, bueno. Concretamente, un gran amigo, un excelente médico, y toda la familia pues está sucediendo. Dirán, ¿por qué toda la familia? ¿Qué factores del microbio, del virus, y qué factores del huésped, en este caso las personas de la familia, se concatenaron, se juntaron para dar este trágico resultado? Pero estamos ante una situación que no es para jugar, y yo entiendo que todos tenemos una responsabilidad, que en lo individual tenemos una responsabilidad, que los organismos de la sociedad civil, los grupos de la sociedad civil organizada también tienen una responsabilidad, pero el gobierno es el que debe de ser el principal garante, el Estado, de la protección de la salud, de la vida, de los bienes, de la seguridad de las personas. Para eso surge el Estado. Concluyendo, doctor. Sino que cada quien se vaya por su lado. Hay alguien que tiene que tomar la batuta. El Estado mexicano ha enfrentado el problema con seriedad y responsabilidad. No hay una política de Estado para enfrentar la pandemia. No se han orientado todos los recursos legales, económicos, humanos, con los que cuenta el Estado Nacional Mexicano para enfrentar la pandemia. Aún a 5 meses de que inició este desmadre. Aún a 5 meses. Aún a 5 meses. ¿Puede el Estado, suponiendo, rectificar? Sí, se puede dar un golpe de timón, y ese golpe de timón tendría por objeto el de aquí a diciembre lograr que sean menos de 60,000 muertos más los que estemos
contando, dentro de los que podemos estar hasta nosotros. O sea, que no vaya a suceder eso. No se vale decir que vamos a todo dar, que estamos bien. No vamos bien. No vamos bien. No sé de dónde sacan que vamos bien. No sé cómo pudieran demostrar técnicas científicamente que si no hubieran tomado las medidas que se tomó, parece que le estuvieran apostando a la inmunidad de rebaño. Con toda la irresponsabilidad que hay de parte del sector público de todo, como médico tú, yo sé que tú no eres infectólogo, tú no eres... Soy cirujano. Eres médico cirujano. ¿Qué nos recomiendas hacer, doctor, en casa? ¿Qué recomiendo en casa? Cuidarnos mucho. No lo estamos haciendo aquí, estamos cerquita unos de otros. No. Utilizar nuestro cubrebocas aún en la casa. Lavarnos las manos. Importante, aún en casa, cubrebocas. Por supuesto, aún en la casa. Lavarnos las manos frecuentemente, extremar las medidas de aseo. Eso es lo que podemos hacer en la casa. Guardarnos en la casa, los que estemos en la posibilidad de hacerlo, los que no, tratar de salir lo menos posible. Y otro de los problemas que desnudó la pandemia es las condiciones de los hogares mexicanos. Hay hogares mexicanos en donde, por ejemplo, una mujer o un niño están en situaciones de hacinamiento y en situaciones en donde tienen que vivir con el agresor a un lado, dormir con el enemigo, y aumentan las posibilidades de violencia intrafamiliar. Los embarazos no deseados están también aumentando en el país. Depresiones, doctor, también. La salud mental, se está hablando de que aproximadamente entre el 40 y el 50% de la población ya esté generando problemas de salud mental que se van a reflejar en ansiedad, en adicciones, etcétera, o exacerbación de las adicciones. Ya está tragando uno más en la casa. La obesidad. Hay personas a las que no les puedes decir lávate las manos frecuentemente porque no tienen ni agua en su casa. Hay hogares en donde si llega un infectado del mismo hogar, ese infectado va a representar un gran foco para gente que vive hacinada en una o dos habitaciones. El problema de la vivienda también es un problema grave que está desnudando la pandemia. Yo espero que esta crisis sea aprovechada por los hombres de Estado, no para hacer grilla, no para hacer politiquería, no para pensar en la próxima elección, sino para ir sentando las bases de lo que será el México de los próximos 40, 50 años, cuando la pandemia ya solo sea un hecho histórico. No le diga a los pinches políticos porque histórico. Hay regalando gel, regalando cubrebocas. ¿Qué? No, eso no arregla nada. Ahorita los tres poderes de la Unión tendrían que estar trabajando al máximo, tendrían que estarse tomando medidas de carácter ejecutivo, de carácter administrativo, de carácter legislativo, basadas en la mejor evidencia científico-técnica que exista en la actualidad. Hay que hacer a un ladito la politiquería, no la política de a de veras. La buena política es la que tiene que ver con la resolución de este problema. Eso sí es política. Dice usted, doctor, con evidencias científicas. Sí, científicas. Reales, no ocurrencias. Que si Molina, uno de nuestros premios Nobel, Mario Molina está diciendo, porque él ha realizado estudios científicos sobre la utilidad del cubrebocas, que esto sí sirve. Reduce mucho. Y que reduce mucho si usas un cubrebocas y vamos a suponer, estamos nosotros tres aquí. Si los tres trajéramos cubrebocas y los tres trajéramos una careta como barrera contra el virus, porque también hay que la posibilidad de infectarnos, tomando como base que existiera un 100% de posibilidad de infectarnos en este momento, se reduciría aproximadamente al 0.5%. Eso sí. Y también se ha dicho, no que desaparezca el virus, no que desaparezca el asunto de la pandemia, pero sería mucho menos grave si todos adoptáramos algunas medidas de este tipo, como el uso del cubrebocas. ¿Por qué? Porque el virus, para reproducirse, necesita dónde alojarse.
Si el virus no encuentra dónde alojarse, muchos virus van a morir fuera de los organismos que pueden invadir. Se corta así la cadena de contagio y se corta así drásticamente el número de casos de personas con enfermedad y que puedan morir inclusive. Saludos, buenas tardes. La María Salud dice, debemos modificar nuestro sistema de vida, nuestro contacto social y pensar que esto no es pasajero. Ya ha pasado históricamente en otras pandemias. Sí. Deja hablar, ya, dos cabrones te regañaron porque no dejas hablar al doctor. Yo solo espero que ahora que metan a la cárcel a Salinas, a Calderón y a Peña, y que vendan el avión, se acaben todos nuestros problemas. Eso es prioritario en este país. Yo te agradezco infinitamente. No, yo les agradezco más a ustedes. Que hayas venido, que hayamos hablado con la verdad. No se quiere hablar con la verdad. Y está predominando el asunto de la politiquería, sí, el criterio político para esconder debajo de la alfombra la basura. De la polarización, de pensar que este problema lo vamos a resolver dice, vamos a luchar divididos y vamos a sucumbir juntos. Ese es el problema. Esto, si tuviéramos un verdadero hombre de Estado, en la representación del Estado mexicano, el presidente de la República concretamente, estaría llamando a la unidad nacional, estaría llamando a reorientar todos los recursos que tiene este país, toda nuestra fuerza, para luchar contra el coronavirus. Es una guerra, es una guerra contra un enemigo invisible. A mí me preocupa y no sé qué me pasa, con sentimientos encontrados, porque si la solución es pedir lana prestada, pues hay que pedirla, sí, cabrón. Y este cuate tiene proscrito eso como si fuera un pecado capital pedir dinero prestado, aunque él sí pide. Y él gasta en otras cosas. No, y nos puede ir peor si no pedimos prestado. Uno de los peores absurdos en mi ya prolongada vida, o en nuestra prolongada existencia, es que esto se transforme en un símbolo de pertenencia política a determinado bando. Me da la impresión de que así como llega alguno de nosotros que ha estado en la administración pública en una reunión con el gobernador, con el presidente de la República, y llegan inmediatamente los de ayudantía a decir, oiga, es que el gobernador no trae corbata y usted viene de corbata y saco, quítese el saco y quítese la corbata. Yo creo que a los que llegan a las mañaneras les deben de decir, Claudia Sheinbaum, usted usa el cubrebocas allá en sus conferencias de prensa, en donde quiera, pero aquí con el presidente no se lo ponga. O sea, que esto se transforme en un símbolo de pertenencia política es uno de los peores absurdos. Es perverso. Es uno de los peores absurdos que he visto en mi vida. Cuando científicamente está demostrado que es un método de barrera que, por sencillo que sea, sirve para minimizar las posibilidades de contagio. Pero el presidente no se va a contagiar. ¿Usted recuerda, doctorazo, cuando le hicieron la limpia y por eso no se va a contagiar? No, y que todos, y no nada más el presidente, que muchos actores políticos en el país, gobernadores, presidentes municipales, etcétera, traten de sacar raja en este río revuelto de la pandemia. Todos tratan de pescar para sus muy particulares intereses políticos. ¿Coinciden ustedes con esto que dice Paola Andrade? De acuerdo con ustedes, caballeros de la mesa, les faltó comentar que algunos medios de comunicación oficiales sugerían que no hiciéramos caso al doctor Gatell, que no nos quedáramos en casa. A ver, bueno, el presidente de la República mismo en algún momento, no fueron los medios, el presidente de la República mismo en algún momento dijo que había que salir, se tomó un abrazo con la señora. Y el presidente dice que si él no usa cubrebocas es por recomendación del doctor Gatell. Y parece que el doctor Gatell prefiere hacerle caso al paciente que hacerle caso a su conocimiento científico, que sí lo tiene. Yo, si desde el punto de vista de mis humildes conocimientos médicos le estoy indicando algo a un paciente y el paciente no me hace caso, pues mejor pongo sana distancia de ese paciente. Muchísimas gracias. Gatell no lo va a hacer. Muchísimas gracias.
De veras, Un muy agradecido. mensajito a la gente, dígale que no sea cabrona, que utilice estas cosas. Dígale, doctor. No solamente que utilice, es un mensaje a la gente. Si no nos cuida quien nos tiene que cuidar, cuidémonos. Bueno, nosotros. señores, pues muchas gracias. Brendo, muchas gracias. Ya te quedó. Ya, Brendo. Pelón, gracias a usted. Le recuerdo que mañana, miércoles de Rompecabezas, Marlon Brendo. una cita aquí en La Pedrada. Yo espero que usted nos haga el favor de acompañarnos. Vamos a ver si el Congreso pagó lo de Ambriz, lo de Arbizu o no. Mañana lo vamos Ya a se está platicar. recuperando, ¿verdad, Maestrazo? Ya dicen que ya está recuperando, por cierto. Vamos a ver qué va a pasar con unos muchachos que corrieron de la Comisión de Derechos Humanos porque no le quisieron dar la del verde a dos, pero de Morena, a dos diputados que les consiguieron la chamba a condición de que les dieran la mitad. Y bueno, pues ahí hay bronca, vamos a ver. La de la franja. ¿Qué va a pasar con eso? Y mañana tenemos hartos chismes para que ustedes... Messi se va del Barcelona, Maestrazo. ¿Sí? Ya está la cartita y dice Messi, ya no quiero seguir aquí. 33 años de vida y 20 viviendo en Barcelona y se va del equipo. Bueno, mañana tengan bonita platicamos. tarde y que tengan buen provecho. ¡Adiós! La unión de todos nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles, Jeep te apoya para que puedas estrenar desde casa un Jeep Renegade o un Jeep Compass. Empieza a pagar hasta octubre y te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Jeep. La unión nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles como estos, Dodge te apoya para que puedas estrenar un Dodge Attitude desde casa. Compra hoy y empieza a pagar hasta octubre y además te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Dodge, juntos en el camino.